Gloria a Dios. Hoy nos toca doble bendición. No, pues los que lo recibieron, lo recibieron. Hoy nos toca doble bendición. ¿Están cansados? Les voy a pedir que me traigan unas piedras por si veo que alguien se está durmiendo. No las voy a tirar, es para hacer ruido. Es un honor y privilegio estar compartiendo con ustedes en esta vigilia. Ha pasado el tiempo y vamos a tratar de ser breves, pero no les prometo nada. ¿Por qué no abre su Biblia conmigo al libro de Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6? En cuanto lo tenga, si gusta ponerse sobre sus pies, nos ponemos sobre nuestros pies en reverencia a nuestro Dios y también para que no nos quedemos dormidos. Libro de Mateo capítulo 6, vamos a leer del verso 31 al verso 33. ¿Ya lo tenemos? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Dile al que está a tu lado: tu Padre Celestial sabe que tienes necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Podemos decir amén? Y todas esas cosas os serán añadidas. Padre, que estás en gloria, gracias por esta oportunidad y privilegio que nos has dado de reunirnos una vez más en esta vigilia para alabarte, para glorificarte, para exaltarte, para darte lo mejor de nosotros, Padre. Pedimos que tú te muevas, que tú hables a nuestros corazones y a nuestras vidas, Padre. Y pido que uses mi vaso, Señor, para poder exponer esta palabra y para poder, Señor eterno, enseñar lo que tú quieres que aprendamos en esta noche. Te agradecemos este tiempo y te agradecemos el privilegio de estar de pie un día más en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar su asiento. Muchos de nosotros hemos escuchado estos textos y nos trae sumo gozo, porque se nos hace muy simple lo que la palabra de Dios está diciendo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo este sinnúmero de bendiciones se nos van a ser añadidas a nosotros. Eso es algo glorioso y precioso a través de las escrituras de Dios que podemos leer. Porque algo importante en la vida de cada cristiano, bien lo dijo nuestro Señor Jesucristo cuando los enseñó a orar, dijo: vénganos hoy tu reino. Entonces el reino de Dios no nomás es cuando nosotros nos vayamos al cielo. El reino de Dios tiene que ser establecido también aquí en la tierra. El reino de Dios es algo que donde nosotros deberíamos estar viviendo. Por eso nos dice que primero busquemos el reino de Dios y su justicia, y luego todas las cosas que nosotros necesitamos, como la comida, como el techo sobre nuestra cabeza, como la ropa que vestimos, como agua para tomar, eso será añadido por el simple hecho de buscar el reino de Dios y buscar su justicia. ¿Suena simple? Pero hay algo importante que tenemos que entender, y es el reino de Dios. Porque una cosa es decir que y esta noche hemos venido a clamar y a buscar el reino de Dios. Hemos venido a hacer esa oración que hizo Jesucristo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado tu reino, sea tu reino. Venga hoy tu reino y hágase tu voluntad. Es lo que es el clamor de nuestra alma, y pensamos que de esa manera podemos tener esa añadidura que el Señor escribió en su palabra. Mas sin embargo, el reino de Dios es un poco más complicado de lo que
hemos pensado. Y temo de que si no entendemos y empezamos a entender lo que es el reino de Dios, nunca vamos a verdaderamente poder pedir que venga el reino de Dios, o nunca vamos a poder verdaderamente vivir en el reino de Dios y buscar el reino de Dios, porque hay cosas que el Señor ha dejado escritas para cada uno de nosotros, tales como las parábolas del reino, que dan una explicación a través de historia de lo que es, o de lo que es el reino de Dios. Y hay varias, son varias. Hay un capítulo, el Mateo capítulo 13 es dedicado a todas las parábolas del reino, o a la mayor parte de las parábolas del reino. Una de las parábolas hemos estado experimentando hoy, que es que el reino de Dios es como 10 vírgenes que salieron a esperar a su amado. Entonces lo que nos está enseñando muy brevemente, rápidamente, es que dentro del reino de Dios existen gente que es prudente y gente que es insensata. Dentro del mismo reino de Dios existe esta clase de persona. No ese es el tema que vamos a tocar el día de hoy, pero les quiero dar un ejemplo de la complejidad que conlleva el reino de Dios. Y no es que yo sea un experto en esto, y no es que yo le pueda verdaderamente decir por cierto lo que es el reino de Dios, pero quiero que comencemos con esta parábola para que podamos, esta parábola que vamos a leer ahorita, para que podamos empezar del pie correcto cuando buscamos el reino de Dios. Porque pedimos que venga el reino de Dios, pero no entendemos lo que conlleva pedir el reino de Dios. Eso conlleva que nosotros aceptemos a gente que se mira muy diferente a nosotros. No que aceptemos su estilo, su manera de vivir o su estilo de vida, sino que tengamos los brazos abiertos para recibir a cualquier que esté necesitado y cualquiera que esté menesteroso y necesita de un Salvador. Libro de Mateo capítulo 20 es la parábola donde nos vamos a enfocar el día de hoy. Abrí con porque es: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo se nos dará por añadidura. Y nosotros gritamos gloria a Dios y cantamos y clamamos aleluya, porque se oye muy simple. Pero hay algo muy importante que necesitamos aprender y entender sobre el reino de Dios. Y podemos pasar servicios, semanas, meses hablando de lo que es el reino de Dios, porque es un tema extenso, pero nos vamos a enfocar en una parábola. Mateo capítulo 20, de verso 1 al verso 16. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Les dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Y cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos posteros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día.
Y él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. El reino de Dios es semejante a un padre de familia que fue a buscar trabajadores. Entonces, cuando pidamos el reino de Dios, cuando oramos para que venga el reino de Dios, cuando empezamos a buscar el reino de Dios y su justicia, tenemos que entender la mentalidad del Padre hacia cada persona e individuo que llega a su viña. No todos los que estamos en esta iglesia o en este lugar llegamos al mismo tiempo. No todos aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador al mismo tiempo. Unos lo hicieron más temprano en su edad y otros lo hicieron más tarde en su edad. Mas sin embargo, todos tenemos la misma recompensa, que el día que tú y yo nos moramos, o sea que nuestro Señor Jesucristo regrese, todos nos vamos a hallar juntamente con Él en la gloria. Entendamos esto, porque este es el reino de Dios. Que no importa cuánto tiempo hayas tenido dentro de la iglesia, lo que importa es que hayas llegado. Que nuestro Señor Jesucristo nos dio un ejemplo muy claro. Cuando Él estaba crucificado, hubo un hombre al lado de Él que le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés tú en el cielo, o cuando estés tú en el paraíso. Y el Señor Jesucristo se volteó a Él y le dijo: tú este día estarás conmigo en el paraíso. Un hombre condenado a la muerte, colgado sobre un madero, esperando su última respiración para morirse, Jesucristo ahora le da una esperanza que apenitas ya estaba por morir, y Jesucristo le prometió estar en el paraíso. Ese es el reino de Dios. Entonces, lo que nos debería enseñar a nosotros es que no deberíamos ser gente que nos enojamos cuando vemos a gente nueva que empieza a funcionar dentro de la iglesia del Señor. Porque tú no puedes pedir reino y ser celoso de la persona que acaba de llegar y ya está haciendo más que tú. Es muy insensato de nosotros pensar que nosotros somos los que pueden decidir que es justo y lo que no es justo. Hay muchos que comenzaron su ministerio en años más tardes que otros, mas sin embargo Dios los levantó y los estableció de una manera poderosa y tremenda. Y nosotros, en vez de ser celosos, deberíamos gozarnos juntamente con ellos. Lo que vemos es una parábola de hombres que trabajaron todo el día arduamente, y ellos sabían que al final del día se les iba a pagar un denario, porque ese es el acuerdo que tuvieron con el hombre. Ellos sabían que al finalizar el día a ellos se les iba a dar un denario. Entonces, ¿por qué se sorprendieron cuando los otros que llegaron al último también se les dio un denario? Y ellos pensaban que quizás nos va a dar más. ¿Por qué? Dios, y la razón por la cual esto es posible, especialmente dentro del reino de Dios, el por qué Dios puede de repente salvar a uno que está a punto de la muerte, es porque Dios es un experto en redimir el tiempo perdido. El tiempo que uno haya gastado, el tiempo que hayas durado en aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Jesucristo, o Dios, es un experto en redimir todo ese tiempo que se había perdido. Entonces, si tú nomás viniste y trabajaste una hora, es como si hubieses trabajado todo el día, porque Dios redime tiempos.
El libro de Joel lo profetiza y lo dice en el libro de Joel capítulo 2 verso 21 al 25. Tierra, no temas, alégrate, gózate, porque Jehová hará cosas grandes. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su fruto. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares se rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta. Mi gran ejército envía contra vosotros. Restituiré los años. Entonces cuando venga gente a este lugar, porque Dios va a empezar a mandar a gente a esta casa, y Dios va a empezar a llenar estas sillas. Pero si nosotros tenemos la mentalidad equivocada, podemos correr celos de aquellos que están llegando nuevos y empiezan a funcionar, y Dios los empieza a levantar y Dios los empieza a mandar a otros lugares para hacer su obra, porque no hemos llegado a entender lo que es el reino de Dios. A Dios no mucho le importa cuándo fue que llegaste. A Dios lo que le importa es que llegaste. Y si a eso es lo que le interesa a Dios, a nosotros también eso debería ser lo único que nos interese. Pero en veces yo creo que nuestro clamor es: Señor, ¿cómo es que tú vas a levantar a ese hombre si acaba de comenzar de venir a la iglesia por un mes y ya lo estás usando para predicar, y ya lo estás usando para hacer aquí y para hacer allá, y yo, tu siervo amado? Y Dios pues no lo responderá como respondió este hombre a los hombres: ¿a ti qué? Es mío. ¿No crees que para mí yo puedo hacer con lo que es mío lo que yo quiera, lo que se me dé la gana? Si yo le quiero dar dones a esta persona, Dios le va a dar dones a esa persona. Entonces deberíamos ser una iglesia que busca la restauración de la gente para que los podamos ver haciendo algo para la obra de Dios. Eso es verdaderamente el reino de Dios. Cuando tú pides el reino, estás pidiendo ver gente que ha llegado desahuciados, gente que ha llegado cansados, afligidos, agoteados, destrozados, que la vida los ha tumbado de ahí arriba para abajo, que las olas los han hecho voltearse y se han revolcado, y quizás lleguen sucios y quizás lleguen desamparados, pero hay un Dios que está en los cielos que los puede restaurar, y nosotros deberíamos estar contentos cuando Dios los empiece a usar, porque ese es el reino de Dios. Dios redime los tiempos, y no solamente redime los tiempos, Dios tampoco hace acepción de personas. A Dios no le interesa tu pasado. A Dios no le interesa, perdóname que lo diga de esta manera, lo que tú tuviste que pasar. A Dios lo que le interesa es que ahora estás aquí y Él puede sanarte, Él puede liberarte, Él puede transformarte, Él puede redimir todo el tiempo que se había perdido, y Él puede usar tu vida en una manera especial y poderosa a pesar de lo que hayas vivido. Tus experiencias de la vida antes de venir a Cristo no son lo que Dios usa para limitar su gloria y su gracia sobre tu vida. Su gracia es sin medida para cada aquellos que buscan ser restaurados. Y no importa si llegaste en el 1999 o llegaste en el 2023. Dios, si te va a restaurar, te va a restaurar. Y nosotros deberíamos ser gente que busca, cuando la gente entra por estas puertas, que esas personas sean restauradas. Y que si Dios los empieza a levantar, y que si Dios los empieza a usar, deberíamos sentir gozo y alegría en nuestro corazón, porque Dios los está usando. Porque en veces, si Dios no nos ha usado a nosotros, es porque no hemos querido hacer nada. Es porque no hemos querido involucrarnos.
En veces sí es porque nos sentimos indignos, pero en veces es porque somos flojos. Y aún así, siendo como somos, llega alguien nuevo y Dios lo empieza a levantar y lo empieza a restaurar. Y ahora le estamos tirando a esa persona porque Dios lo está usando. Pero nosotros no hemos querido hacer nada. Yo sé que es vigilia, yo sé que no deberíamos estar hablando de estas cosas pero hay que ser honesto, porque verdaderamente hemos venido a buscar el reino de Dios. Tenemos que aceptar todo lo que conlleva el reino de Dios. Tenemos que tomar lo que Dios pone para nosotros, para que nosotros podamos verdaderamente vivir en el reino de Dios. Porque en el reino de Dios hay provisión para cada una de nuestras necesidades. Por eso dijo: no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Buscad primeramente el reino de Dios y todas esas cosas se nos harán añadidas. Tú quieres que todas esas cosas se te sean añadidas. Tenemos que aprender a vivir en el reino de Dios. Pedimos el reino, pero no entendemos el reino. Y es muy importante empezar a entender el reino, especialmente si ya tienes años dentro de la iglesia. Porque de nada te sirve la vana repetición: vénganos hoy tu reino, vénganos hoy tu reino, vénganos hoy tu reino, vénganos hoy tu reino, si no somos gente que acepta a los que están perdidos. Y es todo lo que es vana repetición. Vénganos hoy tu reino. Pero ¿qué estamos verdaderamente pidiendo? Porque cuando quizás pidamos vénganos hoy tu reino, y va a entrar por esas puertas una familia de gente destrozada al punto de quebrarse, pero ahí está el reino de Dios. Dentro de ellos Dios ha depositado una semilla gloriosa que necesita ser restaurado para que empiecen a dar fruto. Y nosotros somos responsables no de correrlos, sino de restaurarlos. Que se sientan cómodos estando aquí en el reino de Dios. Que se sientan que están en una ciudad fortalecida. Que no importa lo que hayan vivido o lo que hayan pasado, ellos puedan venir y a correr a los brazos de Cristo. Porque aquí en ese lugar hay gente que los ama. Ese es el reino de Dios. Dios redime los tiempos y Dios no hace excepción de personas. Romanos capítulo 2, verso 10 al 11. Esto es muy fácil, muy sencillo. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Más simple lo queremos. No hay acepción de personas para con Dios. En esta parábola vemos una clave muy esencial de cómo a Dios no le interesa lo que estuviste haciendo en ese tiempo cuando Él te encontró. Lo que Él le interesa es que desde el momento que Él te encontró, tú empezaste a funcionar y Él te va a pagar y redimir todo el tiempo que se había perdido. Es lo que pasó. Salió 4 veces este hombre: en la mañana, en la 6ª hora, en la 9ª hora y en la 1ª hora. Salió a buscar a gente. Y al cumplir el día y al acabarse el día de labor, les pagó a todos iguales. Yo desde mi niñez acepté a Jesucristo como Señor y Salvador. Hay gente que a los 33 aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Y qué cree usted, hermano y hermana? Que a los dos nos espera una eternidad en el cielo. A los dos. A todos y cada uno de nosotros que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, sin importar el tiempo que haya pasado y sin importar a que apenas hayamos llegado.
Porque Dios está más interesado en lo que tú vas a hacer cuando Él te llame, cuando Él te alcance, cuando Él te saque de donde tú estabas. ¿Qué vas a hacer con ese tiempo que Dios te está dando ahora? Hay una parábola que nuestro Señor Jesucristo da sobre un hijo, sobre el hijo pródigo, que todos nosotros la conocemos. Y al finalizar, ya la sabemos la historia. Tiene dos hijos. Uno le pidió toda su herencia mientras todavía estaba vivo el padre. Fue y malgastó toda la herencia que tenía. Terminó trabajando viviendo, trabajando, comiendo entre los cerdos, en una manera desastrosa, de una manera verdaderamente vergonzosa, entre el estiércol, entre la suciedad, entre la mugre. Y él reconoció dentro de sí mismo que en la casa de su padre tenía todo. Y lo único que él anhelaba y lo único que él deseaba es por lo menos ser un siervo de su padre. Ya no tanto le importaba el título de hijo. Por tanta desesperación que tenía, se conformaba con simplemente ser un siervo de su padre. A él no le importaba perder su identidad de hijo con él, con tan solo estar donde él estaba y recibir lo que él tenía. Y hay gente que se ha salido de la iglesia, que Dios va a empezar a llamar una vez más dentro de su casa. Y van a venir con una desesperación. ¿Y qué creen que va a hacer el padre cuando lleguen corriendo? Él los va a recibir y los va a abrazar y los va a poner un anillo y los va a poner vestiduras nuevas, porque su hijo estaba perdido, pero ahora había regresado. Y no podemos ser como el otro hijo necio, que se enceló porque su padre le hizo una fiesta a su hermano perdido. Imagínese, en vez de gozarse porque su hermano había regresado, en vez de tener alegría en su corazón porque no había pasado tiempo y no había escuchado nada sobre su hermano, porque en ese entonces no había teléfonos, no había emails, no tenían ni cómo comunicarse para su padre. Ese hijo estaba muerto, porque bien lo dijo: mi hijo estaba muerto, pero ahora tiene vida. El padre se gozó. Y el hijo que se la pasó ahí con él a su lado, trabajando, funcionando, haciendo los quehaceres, arreglando las vacas, haciendo toda la labor que le correspondía, se enojó y se enceló. Y si eso no es una imagen de la iglesia hoy en día, hermanos y hermanas, que vemos a gente regresar por las que nosotros según estábamos orando, y Dios la restaura y los empieza a volver a levantar, y ahora nosotros estamos enojados. Pero entonces, ¿por qué oro por ellos? Señor, restáuralos, pero mándalos a otro lugar. O restáuralos y mátalos para que ya estén en tu presencia. Si el Padre se goza, nosotros también deberíamos de gozarnos. Ese es el reino donde nosotros estamos funcionando y viviendo. Es un reino donde Dios restaura y nosotros tenemos la responsabilidad de recibirlos, aceptarlos y regocijarnos con ellos. Ya basta de los celos, porque Dios nos ha prometido en esta casa y se ha profetizado en esta casa que van a regresar muchos de los que se habían ido. Y Dios va a hacer una obra restauradora poderosa, poderosa.
Y nosotros necesitamos estar listos y preparados para aceptarlos, sin importar lo que hayan hecho, sin importar si les causaron lástima cuando se fueron, sin importar que cuando se salieron hablaron mal de usted. Si Dios los perdona, nosotros también tenemos que perdonarlos. Si Dios los vuelve a recibir en sus brazos abiertos, nosotros deberíamos estar dispuestos a hacer lo mismo. Dios no hace excepción de personas. Ese es el reino de Dios. Entonces, cuidado cuando tú pides y cuando tú buscas el reino de Dios. Ten mucho cuidado lo que estás pidiendo, porque lo que tú estás pidiendo no puede existir dentro de tu corazón celos. En el reino de Dios no hay lugar, ni tiempo, ni espacio para celos. No hay para ponerte berrinchudo como este hijo. ¿Cómo que le vas a dar un anillo nuevo? ¿Cómo que le vas a matar una vaca para hacerle birria? ¿Y qué tal yo? Tu number one, tu favorito, el que siempre estuvo a tu lado, el que nunca te dejó, el que nunca te abandonó, el que siempre estuvo a la orden, el que siempre fue y andaba con las vacas y andaba con los corderos y andaba limpiando y haciendo aquí y haciendo allá. ¿Qué tal yo? ¿Por qué no me has hecho una fiesta? Niños, discúlpenme, hermanos, pero si les puedo decir esto a alguien, esa gente que se atreve a quedarse noche, están aquí buscando la presencia de Dios, del Señor. Entonces vamos a hablar bien, en serio. Esto no se lo puedo comentar a alguien. Bueno, no entramos en esos temas, pero a ustedes son los que les puedo comentar estas cosas, porque están aquí. Ya van a ser la medianoche, ya están aquí. Entonces, a nosotros que estamos aquí, que somos miembros de esta casa, nos corresponde, si estamos pidiendo el reino de Dios en la tierra, hacer lo que Dios está pidiendo que hagamos. Porque de todos modos, al final de este tiempo, nos vamos a hallar allá en el cielo. Y no importa si mató a alguien, no importa si hizo lo que hizo, si él se arrepintió y Dios lo restauró, ¿qué crees? Vas a estar en el cielo y surprise. ¿Y luego qué vas a decir? ¿Reclamarle a Dios? No vaya a decirte, pues si tú no quieres estar aquí, hay otra opción. Amén. Tenemos que aprender a vivir en paz. Tenemos que aprender a no enojarnos cuando vemos que alguien está siendo bendecido y nosotros hemos estado pidiendo bendiciones. Tenemos que tener esta mentalidad: cuando tú eres bendecido, yo soy bendecido. Cuando tú estás en victoria, yo estoy en victoria. Cuando tú tienes gozo, yo tengo gozo, porque me gozo contigo, porque me alegra ver que Dios se está bendiciendo, porque me alegra ver que Dios te está usando. Eso verdaderamente es el reino de Dios. Quieres asegurarte de que Dios traiga como añadidura toda la provisión que tú necesitas para tu casa. Entonces tienes que aprender a vivir en el reino de Dios. Cuidado con lo que estás pidiendo, amada iglesia, porque si verdaderamente es algo que anhelas y deseas, es muy importante que entendamos esto: que Dios pueda transformar a cualquiera, al homosexual, al drogadicto, al alcohólico. Dios los puede cambiar, Dios los puede transformar. Ese es el poder de Dios, y ese es el derecho de Dios, no el derecho de nosotros. Nosotros no somos quien para decidir
quién se merece y quién no se merece ser salvo. Eso solamente le corresponde a Dios. Y aunque te caigan gordos y aunque te caigan mal, si Dios los ama, Dios los va a restaurar. Te guste o no te guste, de todos modos Dios lo va a hacer. Entonces gózate mejor, para que verdaderamente puedas recibir todas estas añadiduras que habla la palabra de Dios, cuando verdaderamente entendemos el reino de Dios. Amén. Ese es mi mensaje, muy simple. Aprendamos lo que es y lo que significa vivir en el reino de Dios. Hay muchas más parábolas. Si usted quiere leer y empezar a escudriñar eso, Mateo 13 tiene un montón. El reino de Dios es como, y empieza la historia. Porque necesitamos seguir avanzando, y necesitamos seguir creciendo, y necesitamos seguir madurando. Miren, hermanos, buscad primeramente, porque la palabra dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo se nos da por añadidura. Y hermano, ¿qué significa eso? No sé, pero suena bonito. Es tiempo de empezar a escudriñar, porque hay muchos que predican el reino de Dios, pero en una manera errónea e equivocada, porque leen este verso sin leer el contexto que viene antes de este verso. Porque dicen que buscad primeramente el reino y todas esas cosas se os darán por añadiduras, y pensamos que está hablando de dinero, de carros, de casas, de propiedades, de esto y del otro, y riquezas terrenales. Pero lo que Dios está hablando en su palabra es que si tú buscas el reino de Dios, entonces Él va a proveer tus necesidades. Y quizás sea exactamente lo que tú necesitas, nada más y nada menos. Y necesitamos aprender esto, porque mucha gente ha predicado este reino en una manera equivocada y lo ha hecho para enriquecerse, y lo hemos visto. Pero el reino de Dios no se trata de enriquecerse, aunque bueno, enriquecerse con dinero, con terrenos, con cosas terrenales. El reino de Dios se trata de enriquecer el reino de Dios con gente que ama y busca y tiene hambre de la presencia de Dios, con gente que está dispuesto a darlo todo con tal de que una alma se salve. Como el pastor que dejó a los 99 por ir por la una. Si Dios le pone importancia a esas cosas, ¿no cree usted que debería ser importante para nosotros? Ese es el reino de Dios, que nos interesemos por las cosas que Dios ha establecido como su reino. Y esta nomás es una parte, y este nomás es un pedazo. Y hay mucho más que aprender, y hay mucho más que escudriñar, y hay mucho más que leer. Y no es porque quería regañarlos, pero es porque yo pienso que es muy importante empezar con esto, porque Dios está por abrir las puertas de esta casa, y vamos a empezar a ver a gente que nunca en nuestra vida imaginaríamos que iban a ser salvos, mas sin embargo Dios va a hacer una obra restauradora. Y necesitamos estar listos y adiestrados para recibirlos. Póngase sobre sus pies. Vamos a entrar en la oración. Ya ha pasado el tiempo, pero llévese eso en su corazón. Busca, verdaderamente busca el reino de Dios y todo lo que conlleva el reino de Dios, para que tú puedas vivir en la provisión del Padre. Señor Jesús,
Gracias por este privilegio y oportunidad de venir una vez más delante de tu presencia.